a Notimatecho, el noticiero donde los números cobran vida y la lógica manda. Hoy tenemos un especial dedicado a herramientas matemáticas, fundamentales para la administración, la economía y la vida misma. Prepárense porque hablaremos de derivadas, razón de cambio, integrales y aplicaciones económicas. Yo soy Steven Ante y comenzamos con el primer tema, las famosas derivadas. Las derivadas pueden sonar intimidantes al principio, pero en realidad son una forma poderosa de analizar cómo cambian las cosas. Imaginemos que manejamos un carro. La derivada sería como el velocímetro, que dice qué tan rápido estás cambiando la velocidad en ese preciso momento. En economía, por ejemplo, nos ayuda a entender cómo varía el costo, el ingreso o la demanda al cambiar la cantidad producida o el precio. Eso se llama análisis marginal. El autor Astudillo nos recuerda que las derivadas se aplican desde cómo vuela un avión a cómo se diseña un edificio o cómo se mueve un coche. Y en nuestro día a día nos permite tomar decisiones más informadas y basadas en cambios exactos. Ahora que entendemos esto, vamos con la segunda parte, la razón de cambio. Carlos, cuéntanos. Gracias, compañero. ¿Cómo están todos? Hoy hablaremos de un concepto fundamental en el cálculo matemático. ¿Listo? A esto se le conoce como razón de cambio. Este concepto nos ayuda a comprender cómo cambian las cantidades en diferentes contextos, desde la física hasta la economía y la ciencia en general. Primero, ¿qué es exactamente la razón de cambio? En términos sencillos, es la tasa a la que una cantidad varía respecto a otra. Por ejemplo, en física, la velocidad es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. En matemáticas, esta idea se expresa a través de la derivada en cálculo. Supongamos que tenemos una función que describe la distancia que recorre un coche en función del tiempo. La razón de cambio en un momento dado sería cuánto está cambiando la distancia respecto a un pequeño cambio en el tiempo. En ese instante, es decir, la pendiente de la tangente a la curva en ese punto sería la razón de cambio. Para que este concepto quede más claro, imaginemos que estamos en un automóvil que recorre 100 kilómetros en 2 horas. La razón de cambio promedio en ese periodo de tiempo sería de 50 kilómetros por hora, que simplemente es la distancia total dividida por el tiempo total. Pero la razón de cambio instantánea en un punto específico nos diría exactamente si el coche estaba acelerando o desacelerando en ese momento preciso. ¿Por qué es importante la razón de cambio? Bueno, porque nos permite entender cómo se comportan las cosas en el mundo real y nos ayuda a hacer predicciones y tomar decisiones informadas, como controlar la velocidad, como optimizar recursos, como entender fenómenos naturales. A eso hace referencia. Entonces, en un resumen, la razón de cambio es una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar a entender la dinámica de las variables que cambian constantemente en matemáticas. A esta idea se le formaliza con la derivada y en cálculo diferencial, abriendo un universo de posibilidades para la ciencia y la ingeniería. Continuamos en estudio con nuestro compañero y presentador Steven Ante. Gracias. Gracias, Carlos. Clarísima explicación. Y hablando de cambio, ¿qué pasa cuando queremos saber no solo el cambio, sino el total acumulado de algo? Para eso existen las integrales. Juan Manuel, cuéntanos más. Así es, Steve. Si las derivadas nos dicen cómo cambia algo, las integrales nos dicen cuánto se ha acumulado.
La integral indefinida es como la función original de una derivada, de hecho. Mientras que la integral indefinida calcula cosas como el área bajo una curva, lo que se traduce en acumulaciones, ingresos totales, trabajo físico, reservas. Estas herramientas son fundamentales para entender procesos como costos acumulados o ingresos en un proceso en un momento específico. Y como dice el señor Cabrera, cuando aprendemos integrales del método heurístico, explorando, debatiendo, descubriendo, el aprendizaje se vuelve mucho más real, dinámico y útil. Volvemos contigo, Steven. Muy claro, Juan Manuel. Entonces ya vimos cambios instantáneos y acumulados. Ahora veamos cómo todo esto se traduce en decisiones económicas. Sebastián, cuéntanos cómo se aplican esas herramientas en el mundo real. Muchas gracias, Steven. Bueno, las derivadas no solo se quedan en el papel, en economía son una herramienta clave, permiten calcular el ingreso marginal, el costo marginal y ayudan a determinar cuánto conviene producir, invertir o gastar. El autor Hernández Mendoza en el año 2020 explica que gracias a las derivadas una empresa puede anticiparse el impacto de fabricar una unidad más, vender un producto extra o invertir más recursos. Eso se llama análisis marginal y es básico para tomar las decisiones más eficientes en nuestra compañía, en lo que es el tema que compete en producción, finanzas y estrategias. Bueno, a mi pensar, yo pienso que en las aplicaciones económicas las derivadas hacen que las matemáticas se vuelvan útiles y prácticas, nos ayudan a decidir mejor y entender el impacto real de nuestras decisiones. Gracias, Sebastián. Y ahora que ya exploramos estos 4 grandes temas, es momento de escuchar nuestras opiniones personales. ¿Qué pensamos cada uno sobre la importancia de estos conceptos? Empiezo yo. Para mí, las derivadas son una lupa matemática. Te permite ver con precisión qué está cambiando y entenderlo en un punto exacto. Saber usarlas te abre muchas puertas para resolver problemas reales, no solo en clase, sino en la vida. En mi caso, me gustaron mucho las integrales porque no solo te permiten calcular áreas, sino entender acumulaciones reales como ingresos o reservas. Es una forma de ver el todo y no solo los cambios. Gracias. Bueno, la razón de cambio de las derivadas lo que me hizo pensar fue en cómo las cosas no solo cambian, sino cómo esa velocidad del cambio también puede variar. Es como cuando estaría conduciendo mi vehículo y no solo me importara la velocidad en la que el vehículo avanza, sino que también si esa velocidad aumenta o disminuye. Esta idea de cómo la rapidez del cambio puede acelerarse o desacelerarse me ayuda a entender mejor el comportamiento de las cosas en movimiento, la naturaleza también, en la economía inclusive y en mi vida como tal. Esto para mí fue una forma de ver no solo el cambio, sino también el ritmo y la intensidad de ese cambio en cada momento. Muchas gracias por escucharme. Yo pienso que en las aplicaciones económicas las derivadas hacen que las matemáticas se vuelvan útiles y prácticas, nos ayudan a decidir mejor y entender el impacto real de nuestras decisiones. Eso fue todo por hoy en Nótima Techo. Soy Steven Ante y recuerda, las matemáticas no son duras, solo están mal explicadas. Hasta la próxima.